Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a una nueva edición de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Roy Ora y en este episodio voy a conversar con Claudio Bellini sobre la historia de la industria argentina. Claudio ha escrito extensamente sobre la historia económica argentina, es investigador independiente del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, donde también investiga. Y entre muchos otros trabajos, Claudio es autor de una historia de la industria en la Argentina, de la independencia a la crisis de 2001, creo que es el título, aparecido hace unos 5 años más o menos, que me parece es la última gran síntesis de la trayectoria de este sector crucial de la vida económica nacional. Así que, bienvenido Claudio, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Roy por la invitación. Bueno, una breve presentación, encuadramiento del tema. La Argentina tiene una larga historia de desarrollo industrial. Ya a fin de la era exportadora, cuando la economía todavía se movía al ritmo de las exportaciones del campo pampeano, la manufactura, la industria, representaba ya casi el 20% del producto, ¿sí? Esto es una cifra bien alta para América Latina, mucho más alta que la de México y Brasil, que andaban por el 13%. Es decir, mucho antes de que llegara Perón, ya la Argentina era un país con industria y con una industria de cierta envergadura. Y lo siguió siendo a lo largo de su historia. Todavía hoy la manufactura representa más o menos un 13, un 14% del Producto Bruto, que es una cifra significativa para el mundo contemporáneo, un mundo económico en el que la economía está dominada no tanto por la manufactura como por los servicios. Y para poner un término de comparación, recordemos que países que le fue bien en el siglo XX, países de mucho relieve y de gran tradición industrial como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, hoy tienen sectores manufactureros que, como porcentaje del producto, son más chicos que la Argentina. Entonces no es una historia trivial la de la Argentina, ¿no? Sin embargo, la historia de la industria argentina suele contarse como una historia de fracaso, o, según otra versión, como la historia de una promesa incumplida, de un anhelo frustrado, de un noble sueño que no se hizo realidad. En el siglo XX, los argentinos depositamos muchas esperanzas en nuestras fábricas, a las que subsidiamos y protegimos como a ningún otro sector de actividad. El argumento que justificó durante mucho tiempo esta política es que la industria es el sector más dinámico de la economía, el que más innovación genera, aquel cuyo crecimiento empuja al conjunto y que permite ganancias de productividad que eventualmente también alcanzan a otros sectores. Es por eso que durante mucho tiempo, durante muchas décadas, más industria significó la promesa de más progreso social, mejores salarios, una vida mejor no solo para los industriales, sino también para las mayorías. Hoy la fuerza de esa convicción, creo yo, ya no es tan intensa, pero durante mucho tiempo nuestro país estuvo encandilado por la idea de convertirse en una potencia industrial, un país industrial de punta, a la altura de los más pujantes del planeta, o digamos, esa era la aspiración. Entonces quiero charlar un poco con Claudio sobre esta historia de promesas y frustraciones. Y comienzo si te parece, Claudio, por la era de crecimiento impulsado por las exportaciones. Digamos así, el periodo que va de 1880 a 1930, el periodo que va de Roca a Irigoyen. Como decía hace unos minutos, ya ahí la Argentina tenía una industria que no era insignificante, era la más grande de América Latina, y entonces te pediría, Claudio, que traces un retrato de esa industria, de esa primera etapa de la trayectoria industrial argentina, ¿no es cierto? En torno a una pregunta, si te parece, que es ¿por qué la industria creció más rápido que el agro? Bien, comienzo por un punto que es sumamente importante que mencionaste recién, que es el hecho de que la Argentina es todavía en el mundo contemporáneo uno de los
países que tiene, de las 15 naciones que tiene, un sector industrial relativamente diversificado, más allá de la trayectoria más reciente de las últimas décadas del sector industrial. Eso le da una importancia al caso argentino. Los orígenes de esa larga trayectoria industrial tienen que ver precisamente como en las economías más grandes de América Latina, como México y Brasil, como punto de inicio de la industria moderna, precisamente el periodo de lo que se conoce a veces como el modelo agroexportador, prefiero denominarlo economía agroexportadora, es decir, el surgimiento de una industria moderna impulsada por la gran expansión exportadora de ese periodo, ¿no? La incorporación de esas economías al comercio mundial, la gran expansión del comercio mundial en esa etapa hasta las primeras décadas del siglo XX. Y en el caso de la Argentina eso está además, diríamos, acentuado sobre todo por el éxito de esa integración exportadora, ¿no? No cabe duda que de las 3 economías más ricas de entonces de la región, las que tenían un PBI per cápita más alto, el caso de la Argentina es el caso de una inserción mucho más exitosa como productor y exportador de materias primas. Y por lo tanto eso tendió a generar los eslabonamientos como para impulsar las primeras industrias locales. En ese plano, el tipo de desarrollo, el tipo de crecimiento industrial que se dio en ese periodo fue un crecimiento industrial que estuvo vinculado, por un lado, sí, a ese incremento del ingreso nacional generado por las exportaciones, por el impulso exportador, por el otro lado con la particular dotación de factores de la economía argentina. En ese plano la Argentina no estaba, diríamos así, en buenas condiciones para iniciar una etapa de industrialización autosostenida. Por un lado, por lo que se conoce muy bien como la falta de yacimientos de mineral de hierro, de carbón, pero también por la escasez de capitales y por la existencia de otras actividades en donde la inversión de capitales era mucho más rentable que en el sector industrial. Y al mismo tiempo también por el hecho de que se trataba de una economía con una población relativamente reducida. Si bien el número total de población no es lo que indica el tamaño del mercado interno, de todas maneras estamos hablando de una población de aproximadamente 8 millones de habitantes para 1914, con lo cual da cuenta también de ciertos límites, ¿no? Eso, impulsó un crecimiento industrial, yo diría, basado, diríamos, en las ventajas y al mismo tiempo en esos condicionamientos que imponía esta dotación de recursos y estas características de la economía argentina. Y al mismo tiempo eso estuvo moldeado y vinculado con las políticas estatales, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que la economía agroexportadora, diríamos así, había inhibido el desarrollo, el crecimiento del sector industrial. Desde hace muchas décadas ya la historiografía ha mostrado precisamente que, muy por el contrario, fue el crecimiento agroexportador el que motorizó al sector industrial, ¿no? En ese plano, digamos así, esas primeras décadas de crecimiento industrial estuvieron vinculadas, como no podría ser de otra manera, al igual que en América Latina y en otros países, al procesamiento de las materias primas que el país producía, ¿no? La mitad del valor industrial en 1914 era de la rama de alimentos y bebidas. No tiene nada de extraño eso, era natural en gran medida que así sucediera. Las políticas estatales siguen siendo un motivo de controversia dentro de lo que es la discusión en la historiografía económica, ¿no? Pero hay algunos estudios comparativos más sobre la Argentina, Brasil y México que muestran de alguna manera que la Argentina era una economía menos proteccionista que las otras naciones. Eso no necesariamente, muy por el contrario, tendió a generar un crecimiento tal vez mucho más intenso de la economía, ¿no? No necesariamente la trayectoria de la industria en Brasil y en México fue mucho más exitosa en ese plano. Pero en el caso de la Argentina estableció ciertos límites, diríamos, en el establecimiento de algunas industrias. El caso típico es el de la industria textil, ¿no? Que fue motivo de discusiones y sobre el cual, digamos, uno puede plantear, por un lado, la falta de protección y por el otro lado,
otras características que tienen que ver más precisamente con las condiciones de funcionamiento de las empresas locales, ¿no? La baja productividad de la mano de obra, el tamaño relativamente reducido de las primeras empresas textiles, todo eso en un marco diríamos, de baja protección en ese sector particularmente. Y en otros sectores, y voy redondeando, en otros sectores hubo acuerdos regionales que conocemos muy bien en el periodo del orden conservador que permitieron el desarrollo de industrias fuera del área pampeana que perduran todavía con diferentes trayectorias, pero que crecieron amparadas de alguna manera bajo la protección aduanera, ¿no? Sí, agrego un elemento más, un dato, y es que la figura con la cual se identifica el proyecto industrial argentino es precisamente de esa época, Carlos Pellegrini, ¿no es cierto? Es como la figura emblemática. Es la figura emblemática, ¿no?, de esa primera etapa, una figura importante para la Unión Industrial Argentina en particular, ¿no? Sí. Así que ese grupo dirigente no le daba la espalda al desarrollo industrial. No. No, claramente no, y digamos la Unión Industrial construyó también su identidad en función de esa figura, ¿no? Que fue tal vez el más importante de los dirigentes que impulsó algunas medidas en favor del sector. Decí dos cosas sobre la Primera Guerra, el impacto de la Primera Guerra sobre la industria y la etapa de crecimiento que vino después, la década del 20. Bueno, para redondear este panorama, el ¿no? periodo de la Primera Guerra y los años 20 es tal vez uno de los periodos que requiere, que necesita mayor investigación. Durante mucho tiempo también, en función sobre todo de la influencia de la CEPAL y de las teorías del desarrollo, se pensó que la guerra al aislar a la economía argentina en términos relativos del comercio internacional, había creado las condiciones para la expansión industrial. Era lo que se conocía en la vieja literatura como la teoría de los choques externos, ¿no? Que en los momentos de crisis la industria se expandía básicamente porque porque se reducía la competencia de los productos importados. Lo que uno puede ver al analizar sobre todo las trayectorias tanto de las ramas como particularmente abandonando, diríamos, la visión macro del sector industrial y ver las trayectorias de las ramas y de algunas empresas, de los estudios de empresa, es que efectivamente la guerra generó muchas dificultades para el sector industrial, para la economía argentina, que padeció una gran depresión en ese momento, tal vez más profunda que la crisis del 30, pero que también generó dificultades para la industria y que no fueron aprovechadas, que ese momento de interrupción del comercio internacional no pudo ser aprovechado por ese tejido industrial todavía muy embrionario como para avanzar hacia eslabonamientos anteriores o posteriores. Todavía no estaba madura para caminar sobre sus propios pies. Todavía no podía caminar sobre sus propios pies. Y el impacto de la guerra es muy fuerte en términos del ingreso nacional, en términos de la caída de los salarios. La industria es un sector mayoritariamente vinculado al mercado interno, salvo los frigoríficos. La industria molinera, además, ya hacía tiempo que había perdido sus mercados en el Brasil y demás. Por lo tanto, es un periodo de crisis para el sector industrial. Por otro lado, tampoco había la posibilidad de disponer sobre todo de maquinarias, de equipos, de importación, se dispararon los fletes, los insumos, el combustible, etcétera, etcétera. Es un escenario catastrófico para el sector industrial, salvo para algunas empresas que, como en todo escenario, pueden hacer buenos negocios. La década del 20 todavía es más complicada y ahí necesitamos más investigación, sobre todo de estudios de ramas y de estudios de empresa, ¿no? Tenemos una imagen muy antigua, ya demasiado antigua, por un trabajo pionero de Javier Villanueva de la década del 70, muy antiguo, pero que planteaba allí la hipótesis de un crecimiento industrial basado sobre todo en el arribo de las empresas extranjeras, de subsidiar a empresas extranjeras para producir para el mercado doméstico. No cabe duda que eso se produjo, sabemos muy poco sobre cuál fue el impacto sobre el tejido industrial de ese arribo, pero al mismo tiempo parece evidente que también hubo todo otro sector de industrias que la pasaron muy mal en los años 20 o que entraron en un periodo, sobre todo en la segunda mitad de los años 20, en el periodo tal vez más dorado de la recuperación económica argentina antes de la década del 30,
que no la pasaron bien esos sectores industriales. Y de ahí viene un poco esa tesis del atraso argentino, ¿no? De alguna manera retomada de los argumentos de Bunge y de otros economistas más de la época, ¿no? La gran demora. La gran demora. Exacto, ¿no? La gran demora, exactamente, la idea de la gran demora. Pero en líneas generales uno podría decir, del 80 en adelante, incluso si hay impactos muy negativos como la Primera Guerra Mundial, esta es una historia de éxito para la industria, ¿no es cierto? Es una historia de crecimiento, de expansión, es una historia de ascenso. Es una historia de ascenso con, yo diría, la pausa de la década del 10. Con la pausa de la década del 10, bajo el impacto de la guerra. Pero sí, claramente, en términos, además de lo que vos mencionaste, de la evolución de la participación de la industria en el PBI, que según las estimaciones de Cortés Conde, está en torno del 15, 16, 18% al final de la década, ¿no? Y que darían una idea de un sector industrial el más importante de América Latina en esos términos, ¿no? Después uno puede mirar la estructura industrial de cada país y dar otra imagen, tal vez. Pero en esos términos es una idea de diversificación del sector industrial. Bueno, perfecto. Entonces, giremos la atención hacia la década del 30, porque allí todo o marchaba bien o marchaba más o menos bien, y ahí la cosa se complicó, porque el mundo le dio la espalda a la Argentina, ¿no? Gran depresión, muchas dificultades para exportar, muchas dificultades para importar, y ahí la Argentina tiene que cambiar. Y ahí comienza una nueva historia de la industria, una nueva navegación, digamos así, ¿no? Sí, yo diría que bajo el impacto de la Gran Depresión, que sin embargo no fue tan profundo en Argentina como en otras naciones, de todas maneras, digamos, la devaluación de la moneda, el cambio de los precios relativos y demás, elevó el umbral de protección de alguna manera del sector industrial. Además hay una elevación de los aranceles simplemente porque los gobiernos de los años 30 tienen que resolver el problema de la balanza de pagos, que es el problema prioritario en la emergencia, ¿no? Y eso genera cierta capacidad de respuesta del sector industrial, ahora sí, todavía en algunas industrias que son lo que popularmente se conoce como industrias livianas, ¿no? La sustitución de importaciones empieza por el textil, es bien conocido, aunque O'Connell dice que es más para los años de la Segunda Guerra Mundial, sabemos bien claramente que son los años 30, y también sustitución de importaciones de productos alimenticios que antes se importaban y que comienzan a ser elaborados localmente, ¿no? Y en eso, digamos, hay una respuesta positiva del sector industrial en ese plano, ¿no? Es decir, la Gran Depresión, la crisis del comercio mundial le pega a una industria que ya es más madura que la Argentina tenía cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Y eso le permite una respuesta mucho más proactiva frente a las dificultades que plantea el comercio internacional. Sí, ¿Dirías eso vos? Eso diría, sí. Sí. Al mismo tiempo crea todo un proceso que es claro digamos, de surgimiento de todo un tejido industrial mucho más diversificado, en el sentido de desde pequeños talleres hasta, bueno, la gran empresa que ya existía desde tiempo antes, ¿no? Pero en ese marco hay como una mayor expansión, sobre todo a partir del 35, ¿no? De la mejora de las condiciones económicas. Vos sos de los que piensa que la política pública estuvo mucho más determinada en esos años por la necesidad de enfrentar los problemas macroeconómicos, fiscales, que no había todavía entonces una política industrialista. ¿Lo ves así? ¿No? Sí, yo creo que sí, que no hay una... es decir, es lo que conocemos, ¿no? Que toman en cuenta, por lo menos en mi opinión, que los hacedores de la política económica toman en cuenta lo que está pasando en el sector industrial. No podía ser de otra manera, digamos, es un sector que crecía y que generaba empleo en el marco de la Gran Depresión, donde el problema es el desempleo. Todavía no sabemos muy bien cómo fue el desempleo en la Argentina en esos años. Digamos, y entonces hay una tensión. Pero es la primera vez que hay desempleo visible en la Argentina, visible, ¿no? Sí. Más allá de los temas de los años de la guerra que también tienen, pero... Visible, sí. Y de alguna manera el sector industrial ayuda a recomponer todo eso, ¿no?
No hay una política explícita, pero bueno, ya sabemos a partir también de textos clásicos que de todas maneras es un periodo en el cual el sector industrial creció y de alguna manera tampoco hubo tampoco desde el empresariado hubo un sector que pujara por políticas mucho más activas, ¿no? En un primer momento están bastante a la defensiva, sobre todo en el momento del pacto Roca-Runciman y demás. Lo que quería decir es que también en los años 30 hay como una respuesta más a nivel capilar, diría, más a nivel de las provincias, de algunas leyes de promoción industrial que no podían tener mucho impacto claramente, pero que dan cuenta de que las élites políticas también están pensando, bueno, por lo menos en las provincias, de que es necesario algún tipo de apoyo a la diversificación, apoyo a la actividad industrial, ¿no? Digo, para no pensar que el parteaguas es o los 60 o el peronismo, simplemente hay como ya una idea de que, bueno, que el sector industrial requiere de ciertas medidas, ¿no? Y a nivel provincial hay una batería de leyes en ese plano. Entonces hay una mayor valoración de la industria como no solo una rueda menor de la máquina económica argentina, sino también como un motorcito por derecho propio. Por derecho propio, ¿no? Sí, creo que sí. Y ahí el análisis de Prebisch es bastante claro, sobre todo ya avanzada la guerra, en el 42, cuando él escribe la última memoria la última memoria que va a escribir él del Banco Central. Bueno, por un lado muestra que efectivamente ya la industria genera un aporte mayor que el sector primario en su conjunto al Producto Bruto Interno, según sus propias estimaciones, y es lo que más o menos consideramos más allá del año, que la economía está creciendo más vinculada al mercado interno, con menor intensidad que antes, dice Prebisch. Muestra también que de todas maneras, obviamente lo que pase con las exportaciones es fundamental porque es la generación de divisas, pero de todas maneras da cuenta de que ahí está atento, diríamos, a las transformaciones de la estructura productiva, ¿no? En ese momento. En este cuadro, ¿cuál es la novedad del peronismo? Vayamos a los años... A los 40, a los 50. 43 en adelante. ¿Qué cambia ahí para vos? Bueno, ahí hay toda una discusión. Obviamente la industria, claramente, por lo que sabemos y todo lo que dijimos, aunque en la memoria colectiva, no sé si actualmente lo está así, pero está asociada al peronismo, en realidad el peronismo, obviamente como movimiento social y político, es más un resultado, por lo menos parcial, ¿no? Porque hay otros peronismos del interior del país que tienen que ver con otros procesos, parcial de ese proceso de industrialización, de modernización y demás. Ahora, aquí hay un debate, ¿no? Para mí lo que es novedoso del peronismo tiene que ver con una idea, diríamos, en los años 40, en los tempranos años 40, de que hay que apoyar al sector industrial, sin saber muy bien cuáles podrían ser los instrumentos más eficaces, de alguna manera también sostenido por un grupo de empresarios que se va a apoyar en el peronismo, por lo menos va a participar activamente de la formulación de las políticas peronistas, y sin todavía tener, diríamos, un respaldo teórico, porque pensar un respaldo teórico, digamos, en lo que después va a ser las teorías del desarrollo, y obviamente la CEPAL en América Latina, porque claramente, diríamos, la idea de en la Argentina desarrollar ciertos sectores industriales era obviamente motivo de discusión en la opinión pública, en la prensa, entre los partidos y demás. No era tan claro que algunas industrias debían ser alentadas en la Argentina, ¿no? Y ahí hay una polémica bastante intensa. Yo creo que a diferencia de lo que plantea la LIH en el famoso artículo sobre el Plan Pinedo, la polémica en torno del perfil industrial del país continúa en los años del peronismo, y el peronismo tiene una mirada. Yo creo que el cambio es ese, en parte los instrumentos. Hay un cambio que es notable con el tema del crédito industrial, que se ha trabajado bien. Rouget, Girbal también han trabajado sobre esa cuestión, que marca un cambio que va a perdurar durante mucho tiempo en la economía argentina, de apoyo, digamos, del crédito público a la industria.
Pero creo que los cambios fundamentales sobrevienen en el periodo peronista, si me preguntas, sobrevienen con la crisis, cuando efectivamente se tienen que poner un poco frente a la crisis del sector externo, a la crisis de divisas, se tienen que poner sobre fin de los 40, comienzo de los 50, se tienen que poner un poco a programar algo del manejo de la economía y de la industria, ¿no? Sí, no dijiste nada sobre la muy importante mejora de los salarios en los años peronistas. Y tampoco dijiste sobre proteccionismo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo pones en ese cuadro? Bueno, ahí hay claramente, a veces se lo plantea como, diríamos, un privilegio sobre la redistribución, de la redistribución del ingreso sobre el tema industrial. Y creo que obviamente las dos cosas no eran contradictorias, muy por el contrario, digamos, esa gran expansión que hay de los salarios reales permite tonificar, aumentar, incrementar la demanda interna para el sector industrial. En un momento en que no estaba muy en claro en la inmediata posguerra qué era lo que iba a pasar, ¿no? El crédito viene de alguna manera a compensar a los industriales de ese aumento de costos que está vinculado a los salarios. La otra cuestión que es interesante es que el peronismo inmediatamente no cierra la economía, ¿no? Eso es, digamos, si uno ve las cifras del comercio exterior, lo que ve es que los años de la inmediata posguerra, aquí como en toda América Latina, como en Brasil y México, son de una explosión de importaciones y también de una explosión de importaciones, de manufacturas, ¿no? Por lo tanto, el cierre viene cuando viene el problema externo. No viene antes, no es que el peronismo enfoca el cierre de la economía elevando las tarifas arancelarias, no hay tal cosa, lo que hay es después, bueno, el control de cambio frente a un problema que no hay dólares, ¿no? Eso a finales de los años 40. No sé si eso responde un poco lo que me preguntabas, ¿no? Sí, bueno, entonces vos presentás una visión que no es donde el peronismo no aparece como un bloque. Hay dos momentos, ¿no es cierto? Uno primero con algunas incertidumbres sobre cómo tiene que ser, hacia dónde tiene que ir la industria, y señalás que es un principio de realidad el que impone restricciones importantes en los momentos en los que del 49-50 comienzan las restricciones externas. Sí. Pero ¿qué balance harías de la industria y de la política industrial peronista, si tuvieras que sintetizarlo en unas pocas frases? Es complicado, pero yo creo que ahí lo que hay, claramente, el peronismo tiene esos dos momentos y un periodo de transición complejo entre esas dos etapas siempre reconocidas del proceso de industrialización, ¿no? Entre la etapa, eso que a veces se llama la etapa fácil, la etapa compleja. Ahora ya no se habla de ISI, se habla de industrialización dirigida por el Estado. Bueno, esa es otra discusión. Pero en todo caso, el peronismo abarca ese momento. ISI quiere decir industrialización por sustitución de importaciones. Por sustitución de importaciones, ¿no? Para que quienes nos escuchan y no conocen ese término, se lo contamos. Que es como la idea que durante mucho tiempo, ¿no? Los economistas, sobre todo los de influencia cepaliana, la forma en que caracterizaron ese proceso y los historiadores, ¿no? Yo diría que por un lado hay avances, digamos, hay una discusión en torno de las cifras, que no va a ser fácilmente resoluble esa cuestión, ¿no? Hay estadísticas que muestran un crecimiento mediocre, hay otras que muestran un crecimiento demasiado intenso. La discusión en esos términos es una discusión compleja y que no va a tener una resolución, diríamos, más allá de que haya nuevas investigaciones y nuevas estimaciones sobre esto. Medido en términos de la evolución de algunos sectores industriales, te muestra grises, te muestra algunos sectores que crecen mucho, tal vez demasiado. La industria textil, que llegan a momentos en que efectivamente agotan esa sustitución de importaciones y no pueden salir, ni es posible en el marco de esa macroeconomía salir a exportar. Te muestra sectores donde hay abandono, diríamos, donde claramente no se establece una prioridad dentro de lo que después es las teorías más del desarrollo, ¿no? Que obviamente Perón y sus equipos no podían estar influidos demasiado por eso, ¿no? Por ejemplo, la siderurgia. La acusación es que la siderurgia no fue fomentada. Y por el otro lado hay momentos de innovaciones que me parece a mí tienen mucho que ver con los militares. Ese es un factor central en la industrialización en las siguientes décadas y que son los que
hacen las cosas que van más allá de lo que los economistas pensaban posible en ese momento. Por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? Los primeros pasos de esa industria automotriz, que va a florecer mucho tiempo después. Entonces yo te diría que sé que la respuesta no es lo más, a veces no es la querida, pero hay como muchos grises en eso, ¿no? En el impacto que tienen esas políticas en torno del sector industrial. Yo no lo diferenciaría mucho de lo que pasa en Brasil y México. El caso de la Argentina es un caso de contrastes más marcados, tal vez, pero no creo que haya un derrotero muy, muy diferente de lo que pasó en las economías más grandes. México es un caso bastante particular por su cercanía a Estados Unidos, pero vinculado con Brasil es como un derrotero similar, ¿no? En ese plano. Dijiste industria automotriz, dijiste siderurgia, eso nos lleva al momento desarrollista. Pero antes de meternos en este tema, tenemos que hacer una breve pausa. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, retomamos la charla con Claudio Bellini sobre la historia de la industria. Vamos al momento desarrollista, a Frondizi. Frondizi y no sé si una nueva visión, pero una visión que dice la industria argentina tiene algunos problemas, la economía argentina tiene algunos problemas y tenemos que avanzar en algunos campos que hasta ahora hemos avanzado poco. Uno de ellos, la inversión extranjera, ¿no? Entonces quería pedirte que describas un poco, bueno, cuáles son las novedades, cuáles son las cosas que cambian el perfil de la industria argentina bajo el impacto o del frondizo o del desarrollismo, como a vos te parece que hay que pensarlo. Yo creo que ahí hay, siempre se dice que hay antecedentes en la etapa final del peronismo, en los años finales del peronismo, en cuanto a la convocatoria de inversión extranjera. Incluso Perón es el primer desarrollista, digamos así. Claro, incluso durante el capital norteamericano. Claro, ¿no? Hay una ley de inversiones extranjeras, no es muy favorable, pero bueno, se sanciona y es un cambio con respecto a lo que habían planteado anteriormente el peronismo. En general, siempre se tiende a ver todo en función de la figura de Perón, pero digamos, pensándolo en el peronismo en general, digamos, era un cambio bastante abrupto eso, o bastante importante. Después, el gobierno que le siguió, aunque fue un gobierno limitado, el gobierno cívico-militar que le siguió, de todas maneras hizo algunos avances en el plano. Tenía un enfoque, yo creo, más allá de las discusiones, las polémicas, un enfoque también, te diría, proto-desarrollista en ese plano. Y toma algunos créditos y intenta resolver algunos de los problemas más graves de la estructura de la economía, siendo que es un periodo relativamente corto, ¿no? Lo que cambia con Frondizi es el enfoque. Yo creo que se radicaliza mucho más en varios planos. En primer lugar, en un enfoque mucho más, digamos, un enfoque que parte de un pesimismo exportador mucho más acentuado que el del peronismo, ¿no? Más complejo, diría, porque estamos a finales de los años 50, ¿no? Es decir, ese pesimismo exportador creo que lleva al desarrollismo, por lo menos en la etapa de Frondizi y Frigerio, a no tener una mirada, diríamos, sobre el sector agrario, ¿no? Está ausente eso, ¿no? Porque creen que no solo que el desarrollo pasa por la industria, sino que del sector agrario no se puede esperar mucho, ¿no? Y ya que mencionaste esto, pesimismo exportador, y dado que no lo hemos tocado mucho en la conversación hasta ahora, quería pedirte que digas 2 o 3 cosas sobre eso, ¿no? Es decir, hasta los años 20... la inmensa mayoría de los integrantes de la élite dirigente decía el campo es aquello que nos va a llevar al progreso. Sí. En los 30 empieza a haber dudas sobre eso, ¿no es cierto? En los 30, y en los 40 aún más. En los 30 ya hay dudas, y las dudas vienen de sectores que están vinculados a los gobiernos de la época, ¿no? Prebisch también ahí, yo mencionaba esa memoria del 42, también señala esto, ¿no? Es decir, que en el futuro, y eso tiene que ver con un horizonte también de ideas.
que abarca América Latina, ¿no? Que en el futuro las exportaciones, dado como vienen comportándose desde los años 20, no van a ser el motor del crecimiento de la economía argentina y que no hay que esperar mucho, más allá de la mejora de los términos del intercambio. Y en cierto sentido, durante la guerra, la evolución de las exportaciones le da la razón, ¿no? Es decir, no hay... Bueno, la guerra es un momento muy complejo, no es un momento como para pensar la evolución del agro más que en esa coyuntura compleja, ¿no? Pero claramente esa mirada pesimista se va a acentuar en las décadas siguientes. Yo creo que el momento culminante es Frondizi y Frigerio, digamos, ¿no? Y es complejo, digo, y esto está también en América Latina, es complejo porque la situación ya no es la misma que la de los años 40, ¿no? Y no se observan tal vez con claridad algunos cambios en el comercio mundial y demás, ¿no? O sea, hay una opción por una industrialización más autárquica y orientada al mercado interno. Y eso confluye al mismo tiempo con un proceso de expansión de las multinacionales sobre América Latina y por lo tanto con una idea que es, bueno, nosotros no tenemos la tecnología ni el capital para desarrollar algunas industrias que son más complejas, nada mejor que optar por abrir el sector industrial, no al comercio mundial, sino abrir a la llegada de multinacionales, ¿no? Eso también es un fenómeno común a América Latina, pero creo que en la Argentina el desarrollismo de Frondizi y Frigerio le dio como un giro todavía más acentuado, sobre todo porque creo que hubo problemas allí en la definición de esas políticas industriales, al pensar algunos sectores industriales, ¿no? La industria automotriz es un caso y hay otros casos más, ¿no? La industria de maquinaria agrícola, sobre todo la del tractor, ¿no? Ahí hay problemas de diseño de políticas que tal vez es un contrafáctico, que tal vez se podrían haber atenuado en algún sentido. A mí lo que me llama la atención es la falta de, tal vez no debería llamarme la atención, la falta de impacto de las ideas de CEPAL, ¿no? Es cierto, es toda la discusión en torno del papel de Prebisch inicialmente, pero de todas maneras todas las ideas de CEPAL y las prevenciones que CEPAL realizaba sobre los problemas de la ICI están ahí como ausentes y se lanzan, diríamos, a un proceso de industrialización más pensando que no hay límite para eso, ¿no? Es decir, incorporar 4 fábricas de tractores para un mercado de 20.000 unidades no parecía muy racional. Incorporar 16 terminales automotrices para un mercado de 120.000, 160.000 automóviles no parecía racional desde el punto de vista de una política industrial, ¿no? Entonces ahí me llama la atención la falta de densidad de eso, ¿no? Porque ya son los 60, o los finales de los 50, los 60. Pero bueno, tal vez es demasiado optimismo acerca del impacto de las ideas económicas en torno de la dirigencia, de la élite política, ¿no? Pese a estas cosas que estás diciendo, cuando uno mira el impacto de la inversión extranjera, lo que pasa con la industria en esas décadas, creo que tiene que poner de relieve el hecho de que, bueno, a Frondizi no le fue tan bien, políticamente hablando, ¿no? Sí. Se tuvo que ir antes de tiempo, lo echaron antes de tiempo. Pero en la década posterior al comienzo de la maduración de muchas de estas inversiones, a la Argentina le fue bastante bien, ¿no es cierto? Es decir, del 63 al 73, la Argentina creció sin recesiones. Sí. Y eso era una novedad, ¿no? Y un fenómeno bien importante, creció mucho. Esa fue una década ganada. Entonces, quería preguntarte qué balance haces de eso. Sí, efectivamente es una década de crecimiento, es lo que se conoce como la edad de oro de la ICI. El crecimiento es sostenido, no hay recesiones después del 62, no hay una recesión importante, digamos, hay crisis de balanza de pagos, pero mucho más atenuadas. Eso tiene que ver con 2 cuestiones, con la maduración, como vos decís, efectivamente, de toda esa inversión extranjera y obviamente el crecimiento es liderado por ese sector industrial, ¿no?
Y al mismo tiempo tiene que ver con una respuesta más positiva del sector agrario pampeano en términos de producción, ¿no? Con el impacto tardío de la Revolución Verde, ¿no? Y ahí probablemente haya una retroalimentación entre industria y agro en ese periodo. Ahí también están los tractores de Frondizi, ¿No? me Claro. parece, ¿no? Algo deben haber mejorado. Algo deben la haber, tractorización claro. debe haber ayudado. Es una etapa de crecimiento. Lo que es interesante, ¿no? Es que esa etapa de crecimiento no fue percibida así por los actores, ¿no? Vos decías, fue una década ganada, pero los actores no... incluso los empresarios no lo pensaban así, ¿no? Es decir, y constantemente... Ni siquiera el Banco Central. Ni siquiera el Banco Central. Ni las estimaciones, ni lo que, ¿no? Ni los empresarios, ni la élite política. Sí. Constantemente el espejo era Brasil, tal vez era un espejo demasiado ambicioso para mirarse, ¿no? En el sentido que Brasil era mucho más dinámico en ese periodo, pero la Argentina creció, virtualmente había pleno empleo, el sector industrial mostraba también una gran capacidad, diríamos así, de mejora de capacidades tecnológicas y competitivas, muy ayudado por el Estado a través de toda una batería de políticas, sobre todo a partir del 63, hay una corriente exportadora que va a ser como el momento final de la ICI, ¿no? A comienzos de los años 70. Fue evaluado muy críticamente en la época, pero claramente mirado en perspectiva, bueno, es un periodo de crecimiento sostenido, ¿no? Sí, probablemente el último que experimentó la Argentina. Una década de crecimiento. Probablemente lo último, el periodo kirchnerista también de alguna manera hay un crecimiento, pero bueno. Después vamos a eso, no, pero está bien. Lo que quería pedirte es una evaluación de los logros de esta etapa, digamos así, de la etapa que va de los 40 a los 70. Y sobre todo quiero hacerlo a la luz del desempeño de la industria argentina en relación con la de otros países de América Latina. Y leía, antes de venir para acá, repasaba un libro de Rosemary Thorpe, la historiadora económica inglesa, que dice que entre el 45 y el 72 la industria argentina creció al 4,4% anual, ¿no? Ese crecimiento está muy marcado por la década muy buena que va del 63 al 73, recién hablamos de eso, ¿no? Dice, bueno, fue una linda década, pero cuando uno compara el desempeño argentino con el de otros países de América Latina, no luce tan bien. Y en particular, cuando uno la compara con Brasil, la comparación que vos recién traías, claro. ¿no? En ese momento, los argentinos decían, Brasil camina al doble de velocidad porque efectivamente en esos años la industria creció, dice Thorpe, al 8,4%. Pero no solo Brasil creció mejor o más rápido, ¿no? También Chile, 5,2%, Colombia, 6,6% y México, 7,4%. Es decir, la Argentina industrial es un proyecto menos exitoso, de crecimiento más modesto que el de otros países de América Latina, medianos y grandes, países con los que uno puede comparar a la Argentina, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería hacerte es, ¿qué evaluación haces de esta etapa que es seguramente, me parece, la más brillante de la trayectoria histórica económica de la industria argentina, un momento en el cual, sin embargo, la Argentina crece menos que América Latina y no logra emular los logros del periodo exportador, donde efectivamente la Argentina había crecido más rápido que el resto de América Latina, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí, en nuestra era dorada? Creo que tiene que ver un poco con el desempeño de la economía argentina antes, tal vez muy brillante, en el periodo agroexportador y las bases de ese desempeño, con el hecho de cómo estaba preparada la economía argentina para la nueva etapa industrial, ¿no? En ese plano. Lo que quiero decir es que no sé si creo que se mantiene la brecha entre la economía argentina en términos de PBI per cápita y los demás países de América Latina, a pesar de que caminan a paso más acelerado las otras economías. Seguimos al frente, claramente. Y eso tiene que ver con que la Argentina era una sociedad, bueno, mucho más compleja, me parece, socialmente, que los niveles de vida eran mucho mayores. Por supuesto estoy haciendo una generalización, ¿no? Que en otros países de América Latina, que las capacidades de consumo eran también mayores, pero que al mismo tiempo enfrentaba otros dilemas, ¿no? Uno de los dilemas, a mí me parece que uno de los dilemas fundamentales
dos de los dilemas fundamentales tienen que ver, por un lado, la relación entre el Estado y los sectores dominantes y los empresarios en general, la falta de acuerdos en la evolución de las políticas, digamos, ahí es bastante llamativo que los periodos de mayor, diríamos, de políticas más industrialistas y proindustriales, los conflictos entre los empresarios industriales y el Estado sean más radicalizados, ¿no? Pues estoy hablando del peronismo y de Frondizi, en donde, si bien él intentó incluir diferentes sectores, diríamos, ni la Unión Industrial ni la CGE, diríamos, estaban del todo apoyando sus políticas. Y tiene que ver también con una cuestión con el conflicto distributivo. Creo que esa es con el conflicto entre capital y trabajo, y la imposibilidad de resolver ese problema, ¿no? Esa conflictividad. Bueno, con aquello que se denominó el empate hegemónico, creo que la respuesta está más vinculada a eso que al desempeño del sector industrial, estrictamente hablando. Me parece, pero... Okay. Eso. Che, ¿y cómo considerás otras dimensiones? Cuando yo me pregunto, bueno, ¿por qué no le fue tan bien? No le fue tan bien como otras experiencias muy exitosas de América Latina. Pienso, bueno, tenía un mercado interno chiquito para su nivel de desarrollo. Sí. Tenía poca energía. Sí. No tenía materia prima barata, ¿no? Tenía vecinos más pobres y tenía salarios altos. Sí. ¿No? ¿Cuánto pesó eso? Es decir, que independientemente de la orientación de la política económica, de la competencia de los señores que estaban en el Ministerio de Economía o de Hacienda, claro. digamos, determinantes estructurales que hacían que difícilmente la Argentina podía igualar el desempeño que había tenido en el periodo anterior, donde, bueno, muchas de estas limitaciones no estaban, porque la Argentina tuvo una pampa para ser un país exportador y no tenía una pampa para ser, digamos, para ser una potencia industrial. Sí, no, ese es un punto clave y me parece que en ese sentido, lo que uno puede decir, el modelo desarrollista de los 50 y los 60, sobre todo de los 60, y en gran parte eso también está vinculado al papel de los militares en el crecimiento industrial, en el desarrollo industrial. Muchos de los proyectos eran proyectos que fueron, si no inviables, de dudosa, diríamos, evolución, ¿no? Tiene que ver con el carbón, tiene que ver con la política siderúrgica, donde digamos, los militares ejercían el control de esas políticas, ¿no? Tiene que ver, me parece, con esas cuestiones. Los factores que mencionás son efectivamente centrales, son factores estructurales que establecían límites al crecimiento del sector industrial en ese plano y al mismo tiempo esto vinculado, diríamos así, a la inestabilidad de las políticas macroeconómicas, aunque mirada en perspectiva no son tan inestables como el presente. Sí. Diríamos, eso también retardaba la posibilidad de que algunos sectores industriales pudieran tener un comportamiento mucho más competitivo, ¿no? O que ganaran en competitividad más aceleradamente que lo que pasó. Lo que quiero decir es que la maduración de esas capacidades tecnológicas y productivas se produce muy hacia el final de esa etapa de la ICI. Y es muy explosiva. Todavía a finales de los años 60, el 90% o más del valor de las exportaciones es de la pampa, no del sector industrial. Y por lo tanto... digamos, ahí hay un problema, ¿no?, para la dinámica del propio sector industrial. Me parece que va por ese lado, ¿no? Giremos la atención hacia el periodo que arranca en los 70. Comienzos de la década de 70, ahí la industria toca su techo. Es el momento en el que adquiere más complejidad, que su participación en el producto es más grande. Y a partir de ese momento comienza a retroceder, así como también retrocede el país, ¿no? Es una historia, no sé si una historia... De dos retrocesos. No sé si una historia al mismo ritmo, pero claro, ahí comienza un retroceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ahí me parece que lo que pasó es, de nuevo, muy similar a lo que pasó en América Latina, con rasgos mucho más acentuados en el caso de la Argentina.
De nuevo, lo que quiero decir, lo que pasó es el final de la etapa de la ICI como modelo industrial. Digamos, comenzó a discutirse sobre la viabilidad de la ICI, una discusión que era en principio de académicos, y uno se asombra para ver, en el momento en ver las posturas de muchos economistas que después se van a volcar hacia miradas más ortodoxas, ¿no? Pero que en ese momento están a favor todavía de avanzar en la sustitución de importaciones. Pero creo que esas discusiones, de todas maneras, no son las que vertebran el final de la ICI. Lo que vertebra el final de la ICI es la crisis de los años 70. Con la crisis de los años 70, la crisis internacional de los años 70, que plantea una nueva forma de inserción de los países de América Latina, en el cual la Argentina, por diferentes razones, y ahí habría que buscar además la forma, de ponderar esas cuestiones, por diferentes razones, digamos, el abandono de esa ICI en el caso de la Argentina va de la mano también del abandono de cualquier, diríamos, de todo proyecto industrial. Lo que hay es, en realidad, una agresión, diríamos así, al sector manufacturero, ¿no? Eso probablemente tenga que ver con los conflictos distributivos, ¿no? El famoso artículo de Canitrot sobre el 76 y demás. La crisis, no cabe duda que es anterior, es una crisis internacional que impacta sobre la Argentina, y en ese contexto, sobre la Argentina, sobre América Latina, los países deben buscar otras formas de integrarse, y necesariamente esos modelos industriales tienen que transformarse. En el caso de la Argentina, más que una transformación, ahí me parece una involución. Lo que quiero decir es que la explicación en torno del agotamiento de la ICI me parece que solo puede sostenerse en esos términos, en los términos en que no era posible a partir de la crisis del capitalismo en los años 70 mantener ese tipo de inserción y de estructura económica, y de que no se halló un modelo industrial más virtuoso, sino que por el contrario, a partir de los 70 empezó, diríamos, una etapa más bien de destrucción de esas capacidades productivas, tecnológicas. Explica un poquito más esto. ¿Qué quiere decir que en los 70 no se podía seguir por el mismo camino? ¿Por qué no se podía seguir? No se podía seguir, efectivamente, porque lo que cambia es el contexto internacional. Digamos, hay una crisis del capitalismo global, hay lo que se conoce esa primera etapa de globalización financiera y de apertura comercial. Hay un reordenamiento de las estrategias de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Que ya no van a operar como habían operado en tiempos de Perón o de Frondizi, con ese criterio de producir solamente o exclusivamente para el mercado interno. En realidad eso ya había comenzado a cambiar a finales de los 60. Por lo tanto, diríamos así, necesariamente las tres economías más grandes de América Latina y las más industrializadas, México, Brasil y Argentina, tuvieron que transformar esos modelos industriales. Brasil continuó con un modelo industrial de alguna manera bajo el régimen militar, vinculado a la sustitución de importaciones, pero al mismo tiempo a mejorar la capacidad exportadora del sector industrial, ¿no? México es otra historia, de nuevo vinculado a la frontera con Estados Unidos, cambia completamente las condiciones de funcionamiento de la economía mexicana, pero hay de todas maneras una involución de esa sustitución de importaciones vinculada al auge del petróleo y las exportaciones petroleras. Y la Argentina, en realidad, como los países del Cono Sur, aunque la comparación es un poco injusta para el caso de la industria argentina, como Uruguay, que ya había terminado la sustitución de importaciones hacía tiempo, como Chile, que no es un caso tampoco exitoso de sustitución de importaciones, la Argentina se enfila hacia una política que en realidad viene a achicar ese sector industrial, un poco como respuesta a lo que se creía era un diagnóstico en torno de los problemas que ese sector industrial generaba para la economía en su conjunto, ¿no? Recordemos que la Argentina a principios de los años 70 ya es una economía con una alta inflación. Luego viene el episodio de Rodrigazo que te lo lleva a otro nivel, pero de todas maneras es una economía con una inflación alta, con conflictos distributivos muy importantes, y en el marco de todo eso se da la crisis del capitalismo internacional y toda una reconfiguración. Y al mismo tiempo se da toda esa experiencia traumática de los 70 y la dictadura como respuesta, diríamos así, ¿no? Y creo que hay ahí una política, diríamos, de un diagnóstico claramente de que el sector industrial es un problema y que hay que
bueno, que hay que aplicar una política de apertura de la economía, porque la exposición al comercio internacional en esas condiciones y en condiciones todavía mucho más complejas, digamos, atraso cambiario, altas tasas de interés, digamos, esa exposición al comercio internacional va a hacer que sobreviva la industria que pueda competir y el resto de la industria no. Y esa dirección de la política económica es fatal para la industria, fatal para los sectores que habían logrado desarrollar ciertas capacidades tecnológicas y productivas, y sobre todo para quienes todavía en ese contexto todavía estaban apostando a la inversión y demás, ¿no? Eso penalizaba no solamente al sector industrial, también al agro, pero obviamente el agro tenía otras ventajas para defenderse, ¿no? Y para sobrevivir. Ok, vos, digamos, tu diagnóstico enfatiza sobre todo en el momento de la década del 70, ¿no? Sí. Si tomamos una perspectiva como de más amplia y de más largo plazo, y miramos el último medio siglo, del 70 para acá, ¿no? Hubo momentos con mucha inestabilidad macroeconómica, la Argentina es muy complicada, tiene sus singularidades, pero si uno aleja la lente y dice, bueno, coloquemos a la industria argentina en el marco de un panorama más grande, lo que observa, me parece, no sé si vos coincidís, es que la mayor parte de los países de América y de Europa vieron retroceder su sector industrial y que la Argentina tiene hoy una industria que no es mucho más pequeña que la de muchos otros países. De hecho, es más grande que la norteamericana, medida Sí. producto, ¿no? Entonces, ahí yo pensaba, hay como transformaciones que, más allá de las historias específicas que podemos contar para cada país, de maneras más organizadas, más producto de la iniciativa, la violencia dictatorial o golpes de mercado, Sí. en todos lados llegamos a panoramas similares, en el sentido de que se perdió la centralidad que la industria tenía, y la industria, bueno, se localizó, se fue del mundo atlántico, Sí. y se fue al este, ¿no? En esa visión, bueno, la Argentina es una historia con sus singularidades, pero no es tan peculiar, me parece a mí. Sí. ¿Cómo lo ves esto? Es decir, el problema, más que los problemas, las dimensiones específicas que explican la declinación industrial argentina, yo diría, bueno, Lo si global. ponemos esto en el marco de la globalización, el cuento argentino es un cuento más y un cuento parecido a muchos otros cuentos, ¿no? Sí, no, ahí claramente hay un proceso de relocalización de procesos productivos a nivel mundial, una orientación más hacia el sudeste asiático y demás. Hay una reversión, ¿no? Un proceso de desindustrialización en muchos países, en el Atlántico, países desarrollados, países en América Latina y demás. Pero creo que, y es cierto, en ese sentido la historia de la Argentina es, bueno, con sus especificidades, parte de ese relato, de ese proceso, ¿no? Más general. De cualquier manera, sacó la peor parte en el partido, digamos, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con políticas, si vos querés, con políticas económicas. La crisis en la Argentina empieza antes, el estancamiento de la economía argentina empieza antes de la crisis de la deuda, de la década perdida de América Latina, termina un tiempo después. Son 2 décadas de estancamiento que tenés, de un régimen de alta inflación, ¿no? Es cierto que todavía en los 90 la Argentina tiene un sector industrial y todavía hoy lo tiene, ¿no? Que es uno de los pocos países que tiene industria automotriz, después podemos discutir. Bueno, todo eso es... seguramente lo que está pesando también es el tema de las expectativas de los actores y de la sociedad, ¿no? Pero creo que fue un proceso de destrucción muy... lo que quiero decir es un proceso de desindustrialización, que si bien hay un proceso que acompaña el proceso general, de todas maneras fue mucho más dramático en el caso de la Argentina, en ese plano, ¿no? Me parece, pero nuevamente esto es opinable. En términos de la destrucción de lo que queda de la industria, es una industria mucho más, te diría, dependiente de las importaciones generadas por el sector agrario pampeano, mucho más desarticulada,
con procesos productivos de menor contenido tecnológico, muy determinada además por las políticas, ya te diría, no de las políticas estatales, sino las políticas de las multinacionales, de cómo se divide en el mundo y, bueno, qué procesos van a cada economía y demás, ¿no? Me parece que eso es lo que está por detrás del caso argentino, que es más dramático. Y no dejaría de lado el tema de las expectativas, bueno, de los actores económicos y sociales, en torno de esto, de la ilusión de un proyecto industrial, ¿no? Que finalmente se frustra. Eso me parece que es interesante a la hora de pensar cómo los argentinos pensamos esa historia, ¿no? El proyecto industrial argentino se frustró, pero también se frustró el desarrollo argentino, ¿no es cierto? Y sí. Digamos, el retroceso industrial es un capítulo de una historia más grande, de un país que en el último medio siglo sí. le fue horrible. El peor, probablemente la performance más decepcionante de región, una economía de la seguro. región y de una economía mediana, grande, Sí. ¿no? Bueno, entonces este es para mí como el tema más de fondo, ¿no es cierto? Que los problemas de la Argentina no se pueden ver solamente enfocando la industria, sino que comprenden muchas otras Sí. dimensiones. Pero quiero terminar con la industria. Y mi última pregunta es, el futuro de la industria, ¿cómo lo ves? Es decir, los historiadores, que hablamos tanto sobre el pasado, que tenemos una visión de largo plazo, ¿qué podemos decir sobre las oportunidades y desafíos de la industria de cara a la tercera, cuarta década del siglo XXI? No, yo como historiador simplemente doy una opinión sí. sobre lo que los especialistas discuten, ¿no? Hoy en día. Yo creo que cualquier programa programa o cualquier intento de reubicar un sector industrial dinámico en la economía argentina requiere resolver un montón de cuestiones que todos conocemos muy bien. No hay un horizonte que uno pueda pensar hoy en día que esas cuestiones se van a resolver en un tiempo próximo, ¿no? Lo que quiero decir es que necesariamente para reinsertar y crear un modelo industrial más dinámico, mucho más centrado en el conocimiento, en el incremento del valor agregado, lo que los especialistas mencionan es que se requiere, en principio, de una mayor estabilidad macroeconómica y además políticas estatales más definidas, políticas industriales más definidas, al estilo de otras economías. Y para eso es necesario, además, un Estado mucho más robusto en términos no del tamaño del Estado, sino en términos de su capacidad de elaborar políticas industriales, de establecer incentivos, de establecer penalidades. Eso en el marco del desempeño de la economía argentina en los últimos tiempos, en la última década, no parece posible. Por lo tanto, creo que los desafíos de la industria son importantes, son grandes, pero que en el medio tenés una serie de dificultades de la economía argentina que necesitan una resolución. Lo que quiero decir, la industria no tiene como el sector agrario pampeano ventajas competitivas estáticas. Es cierto, el sector agrario pampeano también tiene otras ventajas competitivas que ha ganado, pero el sector industrial, creo yo, es mucho más heterogéneo y mucho más complejo y mucho más sensible a todos estos problemas de la macroeconomía y demás. Y además porque la industria hoy opera en un mundo globalizado, por lo tanto, ciertas estrategias de inversión de actores industriales que operan en ese mundo no van a tener lugar en la Argentina si las condiciones de funcionamiento de la economía argentina son como las de las últimas décadas, ¿no? Simplemente porque no pueden operar en ese plano, ¿no? Y lo vemos constantemente, ¿no? Puede haber algunos otros problemas que tienen que ver con la baja internacionalización de muchas empresas argentinas, pero yo diría que en este contexto, mirado hoy, así, y tal vez con el diario de hoy, no muy optimista, diría que los problemas de la macroeconomía, y no solo de la macroeconomía, te generan como un techo que no te permiten pensar en que vas a resolver problemas tan delicados en este plano de la inserción de un nuevo sector industrial en ese comercio mundial, ¿no?
Bueno, con esta nota no tan optimista cerramos. Te agradezco, Claudio, la conversación. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan. Nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva edición del podcast de Asahi.